Hola a todos. Les quería mostrar en cuanto a la propuesta que me hicieron, hablar sobre la obesidad y la situación de alteraciones hormonales endocrinas en ella. Entonces es por eso que les preparé algunas diapositivas. La próxima. ¿Me pasas la próxima? Ahí va. Para saber de qué hablamos, ¿qué quiere decir hormona? Bueno, el término de hormona se acuñó hace 117 años por este doctor Starling y apareció por primera vez publicado en esa publicación. La próxima, en donde dice que la hormona es una sustancia segregada por las glándulas que va por sangre y llega hasta los órganos donde va a actuar. Y lo había tomado de la lengua griega horman, excitar, producir movimiento. Siguiente. Tenemos que saber que las hormonas regulan varios procesos de nuestra normalidad, entre ellos nuestro crecimiento y desarrollo, la administración de la energía del cuerpo, que en lenguaje médico se puede decir que es el metabolismo, las funciones sexuales, de reproducción y el estado de ánimo. Seguimos. Entonces, es importante saber de que la hormona, si bien sale de una célula, está allí, la hormona representada por un circulito azul, que es segregada por una célula especializada, circula por sangre y solo va a ser recepcionada por aquellas células que están allí en el dibujo como células blanco, en donde las células blancos tienen receptores capacitados para aceptar esa hormona y la hormona va a actuar modificando las funciones de esa célula. Aquellas células que no tengan receptor, por supuesto que no van a ser influenciadas por esta hormona. La próxima. Ahora bien, ¿cuántas hay? Porque uno empieza a hablar de hormonas tomando mate y, bueno, puede pensar en 2, 3, 4, y ahí tienen la cantidad que pueden ser. Más o menos les diría que ronda varias decenas, más de 60, 70, hay conocidas, y seguramente que existan otras que por el momento ignoramos. Hay muchas de estas que inclusive, que están allí escritas, que no se sabe exactamente todas las funciones que pueden desarrollar. La siguiente. Siguiente diapositiva. Y después, para complicar aún más las cosas, tenemos algo que ha empezado a tallar en nuestra vida diaria, en el ambiente endocrino, hormonal, que son los disruptores endocrinos. Son químicos, productos del ambiente a donde todos nosotros estamos, y esos químicos mimetizan, semejan nuestras hormonas. Y se ha delimitado hasta ahora más de 1 millar de elementos químicos disruptores en el ambiente que todos nosotros tenemos. Por ejemplo, los ftalatos que pueden estar en juguetes, perfumes o cosméticos, los parabenos, los bifenoles en nuestras botellas y tuppers de plástico, en las latas e inclusive en los tickets de compra o en los tickets que te dan cuando termina el Pini Verde, que generan una producción de bifenoles
que pueden afectar nuestra función hormonal. También los retardantes de llama, que están puestos dentro de la composición química de muchos elementos electrónicos y muchos de los muebles que tenemos en casa para protegernos de un incendio muy grave. Todos estos disruptores, vean ustedes que también están tallando y resulta muy difícil poder adivinar el efecto que están haciendo en nosotros. Adelante, la próxima. Es conocido las glándulas en nuestro cuerpo desde la base del cerebro, el hipotálamo, hacia abajo del cuerpo, toda la gran cantidad de glándulas conocidas que generan hormonas. La siguiente. Pasamos a la siguiente. Ahí va. Entonces ahora uno dice, bueno, ¿cómo se enfrenta a alguien que se supone especializado en esto, estudia la tendencia crónica a engordar u obesidad tal como la definimos nosotros? Siguiente. Lo que sabemos es que los excesos o deficiencias de hormonas pueden conducir a la obesidad. Eso es un hecho cierto. Pero también, la siguiente, sabemos que por otra parte la obesidad puede conducir a cambios en las hormonas y en su medición. Por eso se nos complica todavía más la tarea cuando viene una persona obesa a la consulta y tenemos que medir las hormonas y poder lidiar con eso. Vean ustedes acá en esta lista las diferentes, algunas de las hormonas de la larga lista que precedió en un diapositivo, algunas de las que regulan el apetito. Regulan, estimulan, incitan, disminuyen, aumentan el apetito. Vean que la leptina disminuye el apetito. La serotonina, tan conocida en los últimos años porque juega un papel principal en lo que tiene que ver con estados de ánimo depresivos. Se sabe que, por ejemplo, los medicamentos para la depresión que actúan sobre la producción de serotonina pueden, como efecto secundario, tienen un efecto anorexígeno, y de hecho hasta el 1 de octubre del año 2010 en Uruguay tuvimos la sibutramina como hormona reguladora de serotonina para gestionar saciedad. Lamentablemente dejamos de tenerla. Lo cual, ¿por qué? Porque se usa mal, porque no se puede apoyar un tratamiento solamente en fármacos. Los demás están distribuidos también dentro del área del centro de la saciedad y el apetito. La siguiente. Otras que además no tienen que ver con el apetito, pero sí tienen que ver con nuestro gasto calórico o metabólico. Vean ustedes que la orexina se ocupa de eso, el neuropéptido I, que disminuye la termorregulación, y al disminuir la termorregulación yo puedo atesorar calorías y con ello grasa, las conocidas hormonas tiroideas, y la leptina, que ya hablamos en la diapositiva anterior, que regula el apetito, también tiene la capacidad de aumentar la tasa metabólica. La siguiente. Entonces vamos a hablar de esto, del neuropéptido I. El neuropéptido I es producido por el sistema digestivo de cada uno de nosotros
y tiene un gatillo, un disparador, que es el estrés, la tensión, aumenta este neuropéptido, que es un potentísimo estimulante del apetito. Eso se ha estudiado en animales de experimentación, y entonces, dividiendo animales de experimentación, se somete a algunos a estrés y otros sin estrés, les dan la misma comida hipercalórica, es decir, recibían la misma cantidad con la misma frecuencia, y los estresados finalmente utilizan y almacenan grasa de forma diferente, ganando el doble de peso que los no estresados. Estos resultados entonces nos orientan a lo siguiente, que uno puede revertir o prevenir la obesidad causada por el estrés y la dieta. Entonces, por eso esto nos ilustra en la necesidad de tener un tratamiento integral de la persona, en donde si uno está tensionado o con estrés, es muy poco probable que logre mantener una perseverancia en nuevas costumbres. Por eso es tan importante saber estas cosas. La siguiente. La otra que también está en danza y que se conoce desde hace un par de décadas es la leptina. La leptina es una hormona que es producida por las propias células de grasa e informa de la cantidad de grasa que hay, de la calidad de grasa que hay. Reduciría el apetito al actuar sobre el cerebro para reducir nuestro deseo de comer. Parecería que la leptina, vean ustedes, en condicional se habla porque no hay un definitivo conocimiento acerca de estas hormonas, parecería controlar nuestra reserva de grasa corporal. Dicho hasta ahí, muchos dirían, bueno, seguramente muchos obesos lo que tienen es que les falta esta hormona. Para sorpresa de quienes empezaron a estudiar esto hace un par de décadas, se encontraron con que tiende a estar muy aumentada en los obesos. Sin embargo, esto se explica porque las personas obesas no son tan sensibles a los efectos de esta leptina que está en gran cantidad, y como resultado tienden a no sentirse saciados durante y después de una comida. La próxima. Para explicar esto de por qué la leptina no actúa en obesos teniendo tanta cantidad, vean el esquema de arriba que dice regulación para arriba, up regulation. Esto es un sistema para darse cuenta de que cada célula blanco, yo les mostraba en otra diapositiva, tiene receptores específicos. Supongamos que esos receptores específicos que están allí pintados en azul, como una Y, reciben la señal a través de ese círculo amarillo. Y vean que hay un círculo amarillo y hay dos receptores. Como hay poca cantidad de leptina, aumentan la cantidad de receptores porque están ávidos de recibir la señal. Eso se le llamaría la regulación hacia arriba de la recepción de ese mensaje. Por el contrario, vamos para abajo, con el transcurso del tiempo, si se produce mucha cantidad de leptina, y vean allí la cantidad que hay, creo que hay 8 receptores en rojo debajo, y hay 8 bolitas o 8 círculos amarillos, fatigan a los receptores, se genera una regulación a la baja de receptores. Y entonces vean ustedes cómo finalmente terminamos con 2 receptores de leptina en obesos y hay 4 en danza de más y 1 que está haciendo un leve efecto. Entonces, esto se ha visto que se corrige cuando la persona adelgaza vuelve a recibir esas señales, ¿sí? La siguiente. Este es un ejemplo de lo que muchos dicen, bueno, hablando en plata, ¿cuánta
estas personas que están obesas podrían tener al día de hoy un certificado que diga mi obesidad es de causa endocrinológica. Les diría que hasta el momento lo que se estima es que sería alrededor del 3% del total de pacientes que consultan. O sea, serían casos muy, muy esporádicos. El caso que se muestra es un caso de gordura específica por aumento de la producción de cortisona o suministro de cortisona por enfermedades varias, ya sea alergias o problemas reumatológicos y muchos otros, en donde la persona, si la produce o si la consume, comienza a tener un aspecto muy particular de gordura, en donde la gordura se acumula en el abdomen, se acumula en el tórax, disminuye la gordura de piernas y brazos y en el trasero, como verán, y además tiene unas estrías muy características de color rojo vino tinto que orientan para el estudio y tratamiento de este tipo de obesidades. También en mujeres, si tienen este problema, en la imagen que aparece a la izquierda, aparece acné, aparece una cara de luna llena en hombres y mujeres, y en las mujeres el aumento de la pilosidad corporal. La siguiente. En el caso de otra cosa que también está en danza y que es lo que nos estudian cuando queremos saber si tenemos algo endocrinológico, está el hipotiroidismo. Que la TSH, que la T4, que me dio alta, que me dio baja, que me dijeron que tengo hipotiroidismo, que ahora voy a tomar la medicación y voy a adelgazar, que me lo dijeron. Bueno, esto, si bien es un aumento de peso que puede tener el individuo por un hipotiroidismo severo, esto no implica que sea por aumento del porcentaje de masa grasa. Por lo tanto, se hablaría de una falsa obesidad que va a ser resuelto con medicación adecuada. Esto no quita que por disminución metabólica, disminución del consumo energético y menor gasto diario, exista cierta leve ganancia de grasa que no sería demasiado. En la imagen se ve la misma persona antes y después de su corrección de su hipotiroidismo. La siguiente. La otra es la insulina, que regula la administración de hidratos de carbono y grasa, va a estimular la captación de glucosa de sangre en todos los tejidos. Y en los pacientes obesos se altera la insulina por un mecanismo parecido al que vimos con el tema de la leptina. Hay tanta necesidad de uso de la insulina por sucesivas ingestas de azúcares simples, de glucosa y demás, de comida chatarra, en donde la insulina se ve forzada a ser segregada rutinariamente en forma agotadora, y entonces el páncreas comienza a funcionar, a producir insulina lo más rápido que puede, se elevan los niveles de insulina, y eso finalmente agota totalmente al páncreas, con lo cual entraríamos en una situación de diabetes, lo cual sería consecuencia de ese tipo de vida de consumo, que pasa por un periodo de gordura, ya que la insulina lo que hace es bajar la glucosa, transformando esa glucosa de alguna manera en reservorio de grasa. Se complica porque se realimenta, se retroalimenta el problema, porque cuanto más gordura, más insulina. Entonces, en vez de ser un círculo vicioso, comienza a ser una rosca que te va enroscando y que cada vez te aprieta más. La siguiente. Hablando de esto, tenemos que considerar el peso, que muchas veces tratamos de los pacientes obesos
se guían a través de la medición abstracta del peso corporal en kilogramos, en libras. Y acá tenemos la evidencia de que la densidad de la masa de la grasa y del músculo, al ser diferentes, ocupan menos o más volumen. Es por ello que la persona que está adelgazando logra decirnos: me queda mucho más holgada la ropa, pero la balanza no me acompaña con tanto entusiasmo. Entonces hay que tener en cuenta que aparte de la balanza yo tendría que estar atento a los centímetros que miden mi volumen corporal. Con respecto a la insulina que hablaba antes y que produce este tipo de grasa, muchos confían otra vez en los fármacos y a veces en el uso frecuente de metformina, la más conocida es la marca Diaformina, le dicen que le van a regular la insulina, lo cual es bueno, pero no va a funcionar si ustedes no ponen empeño en hacer lo más dificultoso, que es acostumbrarse a tener un tratamiento perseverante. La siguiente. Acá otra cosa que tiene que ver con, les pido que acepten la posibilidad de cambiar sus puntos de vista con respecto a lo que es la composición corporal versus la balanza. Una persona delgada, en la imagen a la izquierda, tiene una gran cantidad de hidratación, y una persona que está excedida en peso graso tiene poca hidratación. Eso lo hacemos en la clínica, se ve en la medición de composición corporal, es una constante esto. Y no es lo mismo, vean ustedes a la derecha las dos figuras, una un dibujo y la otra una foto, como personas pesando lo mismo pueden tener aspectos diferentes y volúmenes corporales diferentes, ¿sí? La siguiente. Por supuesto que hay muchos que siguen negando esto y siguen diciendo: lo que pasa es que yo tengo los huesos grandes, ¿no? En donde cuando uno puede sacar una imagen para ver si tiene tan grandes los huesos, termina diciendo su justificación es inválida. La siguiente. Como muestra está este señor, Martin, británico, con 450 kilos aproximados, pesaba 980 libras, que se le hizo una radiografía de cuerpo entero y se le reconstruyó en 3D. La siguiente. Y aquí lo vemos en la radiografía en 3D, la siguiente. El señor que nos parecía que era tan voluminoso es voluminoso por grasa y no porque tenga los huesos grandes, ¿sí? Vean ustedes el esfuerzo que debe hacer todo ese aparato locomotor para ocuparse de ese volumen y de ese desequilibrio a nivel de todas las articulaciones. La siguiente. No, la siguiente sería, ahí va, la siguiente de esta. Bien, entonces tenemos acá un mapa, un esquema, donde la obesidad está en el medio, y los actores principales que intervienen en la obesidad, tenemos la célula de grasa, que como vimos tiene sus señales, ¿sí? O sea, es un organismo vivo, eso es un organismo, la célula grasa no es algo que esté ahí sedentario, está enviando señales, el cerebro está recibiendo señales, las hormonas están recibiendo señales, las propias células
reciben señales de las hormonas y mandan señales entre ellas. Y lo que está a la derecha, que es lo que ha cambiado en los últimos cientos de años, que es el medio ambiente, en donde está la nutrición, las relaciones humanas, el ejercicio y nuestra vida social. Están allí, dentro de este mapa, las interrelaciones de todas estas cosas y cómo todo esto confluye en dar como resultado esta desafiante enfermedad, esta desafiante patología que nos convoca hoy para decir qué complicado que es esto, qué complicado. Y cómo esto, la siguiente, pásame la otra. Ahí tenemos la escena de los equilibristas chinos, en donde hacen toda esa suerte de equilibrio. Y yo diría que esto es muy parecido. Nuestros cuerpos sostienen un equilibrio dinámico en donde hay interacción de muchas cosas, por lo cual esto no es tarea sencilla de definir cuándo una obesidad es estrictamente endocrinológica o no. Hay muchas cosas en juego y cuando se me desequilibra una, tal vez se me desequilibren las otras. Y al momento de poder medir el instante, porque las mediciones que yo tengo hormonales son de un instante, puede que yo las encuentre fuera del rango. Entonces, por eso la visión integral del individuo obeso es pertinente sentarte, preguntarle a la persona, ¿sí? Orientarte, desnudarla, mirarla, ¿sí? Preguntarle mucho antes de pedir cualquier examen hormonal. Bueno, por acá, las chanchadas que yo dije, y ahora estoy a la orden para todo las piedras que me quieran tirar. ¿Cómo andás, Jorge? Bueno, muy Gracias, linda, Alberto. muy linda la charla, muy instructiva. Creo que la gente debe estar contenta. Yo no sé si puede participar la gente porque creo que en un webinar no pueden tener la posibilidad de hacer algunas preguntas. Eso es lo que... Ah, sí, mira, Ahí en el chat. está en el chat. Fíjate en el chat. Sí. Bueno, entendí todito, me preocupa. Ni yo lo entiendo, ni yo lo entiendo. Muchas gracias a todos. La idea que yo tengo de todo esto es que la medicina no es una ciencia terminada, y si bien uno quiere auxiliar a los pacientes, en el aquí y ahora, el nivel de conocimiento y desarrollo que hay para los estudios endocrinológicos vinculados a la obesidad, a que estén terminados hay unos cuantos, ¿sí? Hay unos cuantos. Pero también hay mucha discusión con respecto a cosas que se dan por terminadas, como por ejemplo estaba leyendo anoche, hay una pregunta ahí, espera que te digo algo. Estaba leyendo ahora el tema de la vitamina D. Muchos de nosotros estamos tomando vitamina D. Yo estoy tomando vitamina D porque mi médico me dijo tenés la vitamina D baja, así que tenés que tomar vitamina D. Encontré un artículo que está revisando de todo el mundo los efectos de la medicación con vitamina D sin que haya una conclusión satisfactoria y terminada acerca de los beneficios de tomar vitamina D. Entonces, siempre es una cuestión. Con respecto a
quien dice allí: mi duda es cómo ayudar a que la metformina para que sea efectiva. La metformina es un excelente medicamento para aquellas personas que tienen resistencia insulínica o hiperinsulinismo también, para aquellos que están en una prediabetes o en una glucemia de ayuno alterada, y te la ha indicado un médico, te la tiene que indicar un médico, y serviría siempre y cuando tú hagas ejercicio y siempre y cuando tú hagas una nutrición en cantidad, calidad y frecuencia guiada y controlada por una nutricionista. En ese punto empieza a hacer efecto, y nosotros con Alberto y con los demás colegas de la clínica hemos tenido experiencias de personas que, logrando adelgazar, se destetan, se desvinculan totalmente del uso de estos fármacos. O sea, la buena noticia es que cuando vos adelgazás, lográs revertir muchas cosas. O sea, podés pagar cuentas atrasadas, ¿sí? Y eso es muy beneficioso. Nosotros hemos visto y hemos logrado asistir, por ejemplo, a un paciente, me acuerdo, que usaba 90 unidades de insulina y 3 diaformina de 850 LP por día, y terminó usando solamente 2 metformina LP y dejó de usar insulina luego de bajar 40 kilos, ¿sí? No sé si quieren poner más preguntas o debatir, porque está bueno. Un comentario quiero hacer yo, si me permitís, Jorge. Primero, que los conceptos que nos diste son muy interesantes y ayudan mucho a poder comprender una cantidad de dudas que tenemos. Obviamente que cuando yo miro el número de personas que están participando del chat, me preocupa mucho, porque en estos momentos hay 40 personas participando del chat con los coordinadores, con vos, conmigo y con la gente de soporte. Y este link se viene informando desde hace muchísimas semanas, lo venimos informando, y acá dice Clara dice algo muy importante, que es difícil mantenerme enfocada. Sí. O sea, eso es un poco lo que yo quiero destacar y lo que muchas veces comentamos en los grupos, ¿no? La dificultad que tenemos los gordos de poder aceptar conceptos, poder aceptar sugerencias, poder aceptar los conocimientos de la gente que tiene mucha experiencia en esto, y hoy seguramente a toda la gente que se le mandó, que se le debe haber mandado aproximadamente a más de 800 pacientes activos en los últimos meses, yo no puedo creer que haya solamente 40 anotados, cosa que me alegro por esos 40 y los felicito, y realmente creo que son los que están interesados en ese tema. Entonces, cuando uno empieza a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo sigo gordo? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Tendré un problema hormonal de alguna manera? Y tenés un especialista que te está dando una charla magistral a nivel tuyo, ¿no? A nivel profesional. Cuando te estamos dando esa posibilidad, ya no tenés más tiempo, ya se te complica. Hoy a las 8 de la noche le tengo que dar de comer a los nenes, tengo que bañar a la perra y tengo que hacer esas cosas. Pero bueno, la idea es no bajar los brazos, seguir enfocados, seguir motivados, seguir con mucha energía y con mucha pasión ese tema. Y ojalá que a las 40 personas que están hoy conectadas le haya servido esto como para seguir entendiendo que esta enfermedad nos acompaña 24/7, 365, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, y que no me da respiro. Esta enfermedad no tiene vacaciones, no tiene Nochebuena, no tiene Navidad y no tiene 1 de mayo. Está todos los días con nosotros, nos acompaña permanentemente y nos viene comiendo la oreja todos los días. ¿Tú querías decir algo? Sí, con respecto a lo que pregunta Clara, tomando T400 y dice que bajó muchos kilos y habla de la ansiedad.
yo te diría que, y si se te ha detenido, conviene, por supuesto, seguir el control con el endocrinólogo, con el médico que te indicó esa hormona y esa dosis para chequear en la evolución si no necesitas ajustes. ¿Sí? Eso es la primera cosa, para descartar que tú tengas una descompensación de eso. Pero la ansiedad no es algo que tenga que ver con la tiroides. A mí me parece que más que nada tiene que ver con justamente lo que nos une a todos los pacientes cuando dicen, bueno, es algo más que esto, es el hábito, es la costumbre. Están preguntando, espera que están preguntando un Hashimoto, a ver, espera que no me... Tengo tiroiditis de Hashimoto y no me medican porque no tengo hipotiroidismo. Hace Sí. poco me la diagnosticaron y no han conseguido mucha información. Tengo obesidad y me dijeron que es difícil bajar de peso con esta enfermedad. Me llamó la atención que tuve que hacerme un régimen obligatorio de alimentación y mucho líquido por estar descompuesta durante 7 días, que lo cumplí estrictamente y solo perdí 300 gramos. No. Yo te diría que porque me interesa también esta charla. Dale. Sí. Con respecto a la tiroiditis de Hashimoto, es la enfermedad, yo diría, más frecuente de la glándula tiroides. El diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto implica una inflamación crónica autoinmunitaria, y puede afectar la estructura de la glándula, que eso se ve en una ecografía, pero también puede afectar o no la función de la glándula. Si a ti te dijeron que te está funcionando bien, entonces no hay que tratar eso y por consiguiente tu gordura no tendría relación con un mal funcionamiento de la tiroides. A veces, con el curso del tiempo, va ganando terreno esa inflamación crónica y va dejando cada vez menos glándula productora de hormona, y entonces sí, ahí podés empezar con un hipotiroidismo como consecuencia de mucho tiempo de la tiroiditis de Hashimoto. Yo te diría que revisen de vuelta todo y sobre todo que a todos los pacientes tengan hipotiroidismo, tengan Cushing o tengan otras enfermedades endocrinas que puedan dar gordura, tienen que hacer el tratamiento de nutrición y de ejercicio. O sea, uno espera, como esperan muchos enfermos crónicos, la bala mágica, ¿sí? La pastillita que me va a cambiar todo, y ojalá la tuviéramos, ¿sí? Porque uno piensa, bueno, cuando yo le dé T4 a esta persona, o cuando le dé diaformina, o cuando le dé, si aparece un nuevo anorexígeno, va a andar bárbaro. Yo te diría que por ahora hay que aceptar lo que dicen los pacientes. Aprendemos mucho de los pacientes que están en mantenimiento. Yo quiero hacer un comentario sobre esto, de que lo que consulta esta paciente o esta señora. La experiencia que yo tengo en esto, tú tenés más experiencia que yo porque es un tema muy relacionado con tu especialidad y no tan relacionado con mi especialidad de ser cirujano, pero he trabajado y he estudiado bastante sobre este tema. Pero yo creo que más de lo que he estudiado es la experiencia de los pacientes que hemos visto, ¿no? Y nosotros tenemos vistos aproximadamente más de 20.000 pacientes a lo largo de estos 30 años o 35 años que tenemos con Jorge. Jorge entró conmigo en la clínica, o sea que tiene quizás 6 meses menos que yo de pacientes, pero en el fondo
es prácticamente lo mismo. Lo que nosotros vimos, seguramente en esos 20.000 pacientes hemos visto una cantidad de enfermedades endocrinológicas y no endocrinológicas en muchos pacientes, a veces la sumatoria de varias, pero lo que nosotros vimos y podemos afirmar categóricamente, que la persona que acepta la propuesta que nosotros le damos, la propuesta del tratamiento del A más B más C y todo lo que significa las distintas etapas de este proyecto. La primera etapa, bajar de peso rápidamente. La segunda etapa, trabajar en el mantenimiento de ese peso perdido y en el seguimiento de ese peso perdido. Cuando la gente trabaja y realmente entiende que esto es un proyecto de por vida, no es un tema de una dieta de algunos meses, cuando lo entiende de esa manera, muchas de esas personas que padecían determinado tipo de enfermedades dejaron de padecerla. Porque cuando bajaron de peso, dejaron de tener toda esa problemática, los exámenes se fueron normalizando y ese hipotiroidismo que tenían, acá lo dijo Jorge hace un rato, se vuelven un normotiroideos sin tomar ningún tipo de medicación. Entonces, lo que yo le comento a todos los pacientes y lo que hemos visto en estos años, que no hay mesetas en este tema. O sea, que cuando yo no bajo de peso, no busquemos la aguja en el pajar. Revisemos nuestras conductas, revisemos si realmente estamos haciendo bien el A, estamos tomando los 2 o 3 litros de líquido, si realmente lo estamos tomando, no si creemos que lo tomamos, sino lo medimos a ver si realmente lo tomamos, si hacemos el movimiento que le sugerimos nosotros de 45 minutos 4 o 5 veces por semana, y en el punto C, que es la comida, si yo realmente estoy comiendo la cantidad que creo que como, o me imagino que como eso, porque creo que yo lo como, y para hacerlo más exacto, tengo que anotarlo, tengo que planificarlo, y eso es lo que me va a dar a mí realmente la realidad, y que nosotros podemos ayudarlos a ver si realmente tenemos que hacer una modificación en el plan. Y la otra cosa que muchas veces el gordo no tiene en cuenta es cómo como la comida y no qué comida como. Cuando yo entiendo que tengo que comer la comida de una manera distinta a la que la vengo comiendo hasta ahora, se me empiezan a solucionar una cantidad de problemas, se me aclaran una cantidad de situaciones y, oh casualidad, empiezo a bajar de peso. ¿Y saben cuándo empieza a bajar de peso un gordo? Cuando anota. Agarrar un lápiz para un gordo y anotarlo y ser honesto con lo que hace, eso lo hace adelgazar. Porque ahí se terminan todas las excusas, ahí se termina el creo, o me parece, o no me acuerdo bien, y realmente es la manera donde yo puedo realmente saber si lo hago bien y pueden mis compañeros o la coordinación ayudarme a revisar si realmente lo hago bien o tengo que cambiar algunas cosas. Alberto, yo le quería decir a Andrea, que fue quien puso esto, que está preocupada por su Hashimoto y que bajó 300 gramos. Si se vio la imagen que yo puse de la comparación de grasa con músculo, y se mostraban 2 kilos de grasa y 2 kilos de músculo, pensar en 300 gramos de grasa en una semana, ¿qué pasa en un mes? Son 1,2 kg. ¿Y qué pasa en 12 meses? Con el esfuerzo. A veces yo les decía que la balanza no es el patrón de oro para medir gordura, que la gordura se mide a través del volumen. Así que yo le diría a Andrea que si esos 300 gramos representan grasa y no líquido, pues entonces de repente tenés una posibilidad de saber a través de tu ropa, a ver si te queda mucho más holgada. Y esto es, y te lo dicen las personas que veo que están participando, muchas personas que están en mantenimiento, que es una cuestión de perseverancia a lo largo de las 52 semanas del año.
Si cada semana bajo 300 gramos, bueno, al fin del año voy a tener un montón. Pero si me pongo las pilas y hago ejercicio y tomo líquido, como te dijeron a ti, eso revierte la situación y empezás a multiplicar esos 300 gramos por muchos más. Eso hay que sumarle también, yo siempre digo, los que dejé de subir, porque poder hacer que la flecha de la balanza esté enfocando para abajo y no que esté para arriba, también es algo que uno no puede medir. ¿Cuánto dejé de subir por haber empezado este proceso? Porque nadie sabe cuánto uno podría haber subido en esa semana si no hubiera hecho el plan. Pero lo que yo me quiero quedar, y ya estamos para terminar, porque seguramente hay muchos que quieren ver el partido, que empieza ahora a las 9, de Peñarol y Cerro Porteño. No soy yo la persona que lo quiere ver, pero hay gente que lo debe querer ver. Además les prometí a muchos que terminábamos antes de las 9. Lo que yo quiero que nos llevemos de este webinar, más allá de toda la información que nos brindó Jorge, es que si yo trabajo en este proyecto, el proyecto se cumple siempre. Unos demorarán más, unos demorarán menos, pero todos los que están conectados, algunos los conozco, otros no los conozco, todos estén tranquilos que van a bajar de peso. Capaz que demoran unos días más, pero sí van a bajar de peso. Así que pónganse a trabajar. Ahí está, acá dice Dori, yo estuve casi 10 días en el mismo peso y en 2 días bajé 2 kilos. Muy raro, ¿no? Pero muy bueno. O sea que nuestro organismo no tiene un comportamiento tipo computadora que cuando la prendo siempre se prende igual. O sea, metabólicamente a veces responde de una manera y a veces depende de otra manera. Y no es porque uno no haga o si hace. Así que lo más importante es darle continuidad a este tema. Si yo le doy continuidad a este tema, seguramente las 43 personas que están conectadas ahora van a bajar de peso. Así que a no bajar los brazos, a seguir enfocado, a seguir con este tema. Acá dice Dores que influyen muchas cosas, el clima, el líquido, etcétera, etcétera. Sí, hay una cantidad de cosas que influyen, pero lo más importante es la aceptación de la propuesta. Eso es lo... También otra cosa para Doris que dice, en 2 días bajé 2 kilos. Qué raro. Pero ¿qué pasa cuando estamos subiendo y en 2 días subo 2 kilos? Porque también pasa eso. ¿Qué decimos? Qué raro también. Perdón, tenemos pacientes que en un fin de semana suben 7. ¿Cuántos pacientes hemos visto que en un fin de semana se suben 7? 8. Acá me parece que hay que cambiar la perspectiva con la cual yo valoro todo esto y decir, esto que estoy midiendo es una variable, que es mi composición corporal, y por eso la ventana de observación no puede ser de 24 horas. Nosotros lo hacemos certeramente en cada grupo pidiéndole a las personas que hagan su gráfico de descenso de peso. ¿Para qué? Para confrontar ese tipo de prejuicios y darse cuenta que los resultados deben valorarse en periodos de tiempo más prolongados. Bien, ¿alguna pregunta o algún comentario más que quieran hacer? Yo quiero terminar este webinar primero agradeciéndote a vos, Jorge. No, yo te agradezco a vos, pues me sentía, ¿qué les voy a decir, no? Es tan complicado esto. Vos tenés letra para rato, ¿eh? Pero lo más importante, chicos que están conectados, no tapen sus sueños con grasa. Empiecen a poder vivir sus sueños sacándose la grasa de su cuerpo. Y además eso les va a permitir poder vivir en un modo feliz porque se lo merecen. Así que dense la oportunidad, chiquilines. Gracias por estar y que bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias, Jorge, un abrazo. Gracias por la oportunidad. Nos vemos, chau, chau. Gracias, Guille. Gracias, Guillermo. Totales. Gracias, Alfredo, que también sé que está conectado.
Así que gracias a todos por hacer que este webinar pueda salir muy lindo. Gracias a todos. Nos estamos viendo en el próximo webinar, no sé el título, no sé quién va a hablar, pero alguien va a hablar y va a haber seguramente el último miércoles, ya vayan anotando, porque los gordos estamos siempre muy complicados. El último miércoles de mayo a las 20 horas va a ser el webinar. ¿Cuál va a ser el tema? No tengo la menor idea, pero va a ser un tema interesante que los va a atrapar como cualquier otro. Así que nos vemos. Chau, chau. Chau, Jorge. Chao.